Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. A pesar de que nosotros somos nativos del mar, necesitamos hacer escalas en islas para conseguir alimentos, aguas, inclusive vender la mercancía robada de nuestros atracos. Teníamos nuestras guaridas a lo largo del Caribe y el Atlántico, un numeroso grupo de islas, conocidas como las Antillas, las cuales abarcan desde la península de Florida, Yucatán y la costa de Venezuela. A pesar de ser nativos del mar, los piratas necesitaban hacer escalas en islas, con el fin de conseguir alimentos, agua o en su defecto para vender la mercancía robada en sus ataques. Tenían sus guaridas a lo largo del Caribe y el Atlántico, un numeroso grupo de islas, conocidas como las Antillas, las cuales abarcaban desde la península de Florida, Yucatán y las costas de Venezuela. En la presente cápsula hablaremos de las principales ciudades portuarias en las que ellos habitaron, tanto si estas fueron asentamientos apoyados por una corona o hayan sido clandestinas. Después de lo mismo hablaremos cómo han sido retratados dichos escenarios en el material audiovisual analizado. Acompáñenme en este recorrido por los principales puertos piratas. Las Antillas. A lo largo del Caribe y el Atlántico, muchos piratas tuvieron sus guaridas. Es importante mencionarlas primero ya que conformaron un numeroso grupo de islas, mismas que abarcaron desde la península de Florida, Yucatán y la costa de Venezuela. Los puertos piratas más importantes en la historia pertenecen a estas islas. Tortuga. Justo por encima de la costa noroccidental de la isla de la Hispaniola, hoy conocida como Santo Domingo, separada de ella por un estrecho canal de 5 o 6 millas de ancho, hay una curiosa isla en forma de joroba, que es conocida como Tortuga, por cierto parecido con el animal. Según Stuart Robertson, no es más que un trocito de tierra que visto en un mapa casi quedaría tapado por la cabeza de un alfiler. Es una franja de tierra de 37 kilómetros de largo, por 7 de ancho, que se encuentra a menos de 6 millas náuticas al noroeste de la actual República de Haití, con una geografía muy accidentada. La cordillera central en las zonas más altas alcanza los 450 metros, por el norte llega hasta el mar, donde tiene una serie de acantilados y montañas inaccesibles. Fueron llamadas Costa de Hierro, porque el sur tiene algunas playas rodeadas de arrecifes y zonas bajas, las cuales sirvieron de un excelente refugio para pequeñas embarcaciones.
La costa noroccidental de la Hispaniola, situada en la salida más oriental del viejo canal de las Bahamas, que discurre entre la isla de Cuba y los extensos bancos de las Bahamas, se hallaba prácticamente en la misma vía principal del tránsito naviero. Los pioneros franceses no tardaron en descubrir la doble ventaja que cosecharían con el ganado salvaje. Conseguían las piezas sin realizar ninguna inversión y se aprovechaban de un mercado cárnico ya existente. Fue descubierta y bautizada por Cristóbal Colón en el siglo XVII, quien llegó a la isla en su primer viaje. Pasó cerca de sus costas en el mes de diciembre de 1491, bautizándolo con este nombre por una montaña con la forma del anfibio, una alargada franja de tierra de 37 kilómetros de longitud por 7 de ancho, situada al noroeste de Haití, en cuyos 180 kilómetros cuadrados de superficie los bucaneros encontraron un sitio perfecto para establecer una base de abastecimiento y descanso a salvo de la persecución de las autoridades. La zona norte es inaccesible debido a un sistema montañoso que la rodea. Es en la parte sur donde se localizaba el puerto y la ciudad. Si seguimos con Stuart Robertson, desde ese trocito de tierra, como si del centro de una inflamación se tratase, un ardiente fuego de perversidad y crueldad humanas se esparció por el mundo, unido a la lujuria, y extendió el terror y la muerte por todas las Indias occidentales españolas, desde San Agustín hasta la isla de Trinidad, y desde Panamá a las costas de Perú. Es a mediados del siglo que un grupo de aventureros franceses partieron de San Cristóbal en botes y barcas rumbo al oeste, con la intención de descubrir nuevas islas. Desembarcaron en la Española, donde se adentraron en el territorio. Encuentran grandes cantidades de ganado salvaje, caballos y cerdos. Se les bautizaron bucaneros, ya que ahumaban la carne en estantes de madera sobre el fuego. Las naves que regresaban a Europa desde las Indias occidentales necesitaban reabastecerse de provisiones. En las islas del dominio hispánico escaseaba la carne, razón por la que la conserva de ternera y cerdo resultaba altamente beneficiosa, puesto que podría venderse a los barcos que regresaban a sus puertos de origen. Así que los bucaneros se dirigieron a la Hispaniola, cargados hasta los topes. Ahí se establecieron y pasaban su tiempo, entregados a la caza del ganado salvaje, a su curación y a dilapidar los beneficios reunidos con tanto trabajo en una diversión desenfrenada, para lo cual jamás faltaban oportunidades en las Indias occidentales de los españoles. Al principio los españoles no dieron importancia a ese puñado de franceses que, agotados tras el largo viaje, desembarcaron en sus botes y barcas en la playa, y cazaban un buey salvaje o dos para aguantar. Pero al momento que el puñado pasó a ser una docena, y la docena una veintena, y las veintenas centenares, la cuestión se convirtió en otra muy distinta y empezaron a oírse iracundas quejas y reniegos entre los colonos originarios. No fue algo que llegase a inquietar nunca a los despreocupados bucaneros, interesados tan solo en hallar un punto de embarque más adecuado. Terminaron por solventar esta carencia con una partida de cazadores que se aventuraba a cruzar el estrecho canal que separaba la isla principal de Tortuga. Allí encontraron exactamente lo que necesitaban, un buen puerto justo en el cruce del paso de los vientos con el canal viejo de Bahamas. Un lugar por cuyos embarcaderos pasarían las 4/5 partes del comercio de España con las Indias. Los franceses asumieron la ofensiva gradualmente, a medida que se fortalecían. Entonces fueron a Tortuga y llegó un momento en el que fueron los españoles quienes se vieron expulsados de la isla, como indeseables, y los franceses cantaron victoria. Tras su establecimiento enviaron a un gobernador a la isla, un francés, M. Le Peyssurt, proveniente de la isla de San Cristóbal. Fortificaron la isla y los colonos, en palabras de Stuart Robertson, fueron un grupo de hombres de dudosa reputación y mujeres de cuya reputación no cabía la menor duda. Empezaron a venir por decenas a la isla. Se decía que los bucaneros gastaban los doblones como si de alubias se tratara, así que aquel era un lugar idóneo para que prosperaran los burdeles y las tiendas de alcohol. La isla siguió como francesa. En poco tiempo los filibusteros adoptaron las costumbres propias de un negocio regular. Se acordaban estatutos entre el capitán y la tripulación, se cerraban pactos y ambas partes aceptaban los términos de los acuerdos. Muy pronto se dejaron sentir los efectos de este filibusterismo.
Los armadores y exportadores de mercancías tenían que asumir riesgos tan elevados que el comercio español quedó prácticamente anulado en aquellas aguas. Al momento que los bucaneros franceses, ingleses y holandeses empezaron a hacerse a la mar en canoas y atacar barcos, su apelativo empezó a tener el significado de pirata. Estos hombres también utilizaron la isla para abastecerse de víveres y pólvora antes de hacerse a la mar. Después de dar un golpe regresaban con el botín, dejaban sus tesoros y comenzaban otra incursión. Muchos relatos dicen que en este pueblo no había ley, o bien la había pero que podía ser cruel o brutalmente justa. Se podía encontrar a las más valientes tripulaciones para las más temerarias expediciones. Se comerciaba sin pagar impuestos a ninguna corona y nadie preguntaba por la procedencia de la mercancía. Es poco lo que se sabe de ella durante la primera mitad del siglo de ocupación europea en América. De la segunda mitad ya se tiene registro de un pequeño establecimiento de tráfico de tabaco y cuero, una población de filibusteros provenientes de las colonias francesas de Martinica y Guadalupe. Los españoles y franceses se disputaron la colonia muchas veces, mientras que los gobiernos de otros países de Europa intentaron acabar con este puerto, pero el número de habitantes fue en aumento, ya que la isla fue un atractivo para esclavos fugitivos y buscadores de fortuna. Para entonces se convirtió en una de las bases pirata más importantes en el Caribe, una especie de república gobernada por capitanes envalentonados. Allí fundaron la llamada Cofradía de los Hermanos de la Costa, más o menos regida por un gobernador extraoficial y un consejo de ancianos, mientras los verdaderos gobernadores franceses se lo permitían porque traían riqueza a la isla. En 1640, después de una pugna, algunos bucaneros se pusieron al mando de un ingeniero, Jean Lepasseur, quien construyó el Fort de Rocher con una batería de 40 cañones, lo que consolidó su dominio. Comenzó a ofrecerse protección política a bandoleros de varias naciones, a cambio de un porcentaje de botín. Así florece el puerto, durante los 12 años que Levasseur tuvo el control del lugar. Este fue el mejor enclave internacional para la piratería y el contrabandismo. En 1652, bajo circunstancias poco precisas, Levasseur fue asesinado. 2 años después, los españoles toman el control de la isla. Destruyeron el puerto y arrasaron con el Fort de Rocher hasta los cimientos. Los piratas se mudaron a otras islas. Cedieron la parte occidental conocida como la Española a los franceses en 1697, mediante la firma del Tratado de Ryswick, con lo que se puso fin a la Guerra de los 9 años. Port Royal, ciudad jamaiquina, sede del gobierno británico. Principal base pesquera y comercial en la isla en el siglo XVII, fundada en 1656. Creció rápidamente, para 1659 contaba con un fuerte. En la bahía se podía resguardar un gran número de barcos. La ciudad acogió a varios piratas, los cuales estaban bajo el amparo del gobierno inglés, quienes estimulaban su afluencia, ya que en esa época no contaban con los soldados suficientes como para resistir una invasión española o francesa. Ya para la década de 1660, la mayoría de sus habitantes eran hombres que se dedicaban a la piratería y mujeres prostitutas, hasta que Henry Morgan fue nombrado gobernador. Empezó a haber más presencia del ejército. Podemos decir que él lo llevó consigo. Se adoptaron medidas contra estos hombres. En 1687 se empezaron a colgar a quienes quebrantaban la ley. Se convirtió en la principal ciudad portuaria para los espectáculos de ahorcamiento, hasta que la ciudad fue destruida por un terremoto en 1692. Se empezó a colgar en Jamaica, a pesar de que Port Royal fue reconstruida. República Pirata de Nassau, capital de New Providence, las Bahamas. Fue fundada en 1657. La isla estaba situada en las principales rutas mercantes, lo que proporcionaba excelentes capturas, por lo que desde el principio hubo una efervescente piratería en el puerto, por lo que en 1684 fue destruido por primera vez y reconstruido en 1695. Es este el momento que empieza a llamarse Nassau, bajo el gobierno de Nicholas Trott. Es fundamental mencionar esto porque al ser fundada se le conocía con el nombre de Charleston, bautizada así por los británicos en honor al monarca Carlos II.
Debe ser una mera coincidencia que existieran dos islas con el mismo nombre. Ese mismo año de 1695 volvió a ser destruida y reconstruida hasta 1697. En 1703 es destruida por última vez. Pasó de manos en varias ocasiones. Primero fue propiedad de Inglaterra, después estuvo en manos españolas, pero debido a las guerras de sucesión, estos no pudieron seguir en la defensa de sus posesiones de ultramar, mientras que Gran Bretaña perdió el interés en el Caribe. Desde este año de 1703 hasta 1718, esta locación estuvo sin gobierno alguno, debido a la falta de gobernadores efectivos. Después de Trott, el único representante de la corona británica era Thomas Walker. Aquí empezaron las dificultades. Los colonos legítimos estaban indefensos ante los piratas que invadían su puerto. En 1703 la isla se convirtió en la República Pirata, proclamada por la Fleet Gang, un grupo de ex corsarios al cual pertenecían Thomas Barron y Benjamin Hornigold. Este último fungió como alcalde y después gobernador. Con el tiempo se les unieron Henry Jennings, Charles Vane, Jack Calico Rackham, Mary Read, Anne Bonny y Edward Teach Barbanegra. Este último fungió como magistrado de la isla. La mayoría de ellos había combatido en las guerras de sucesión española, por lo que se conocían. Tal vez eran rivales en alta mar, pero en la República colaboraron para poner un sistema de gobierno y designarse gobernadores. Aquí vivieron piratas de todas las naciones y creencias religiosas, católicos, jacobitas y negros, entre muchos otros quienes se regían con un código de conducta igual a si fuera un navío. Estos hombres disfrutaban del juego, la bebida y las mujeres. Inclusive utilizaban el puerto para reparar sus naves y vender las mercancías que habían obtenido mediante el asalto a otras embarcaciones. El mismo Edward Teach Barbanegra, en su cargo como magistrado, ordenó construir una torre en el punto más alto de la isla, para avistar los barcos que se acercaban. Los piratas elegían sus propias reglas, lo que era importante para ellos. Estas reglas o artículos, como las llamaban, contenían cláusulas sobre la división de las ganancias de los saqueos. Unos artículos incluso garantizaban que cada hombre tenía voto en los asuntos a tratar. Había un sentido de democracia, de toma de decisiones colectivas. Fue algo muy revolucionario. Tomaron las reglas democráticas de un barco para crear una república pirata en tierra. Era intencionalmente igualitario. Eso ocurrió muchas décadas antes de la Revolución estadounidense o de la toma de la Bastilla. Es en este momento que surge la era dorada de la piratería. Curiosamente, Henry Avery fue considerado el padre fundador de la nación pirata, por su llegada y estadía en el puerto en 1696. Sin embargo, y como ya lo hemos mencionado, el verdadero control pirata se produjo después de que una flota franco-española combinada ocupara la isla brevemente en 1703. La misma flota la volvería a atacar en 1706. Su objetivo fue mantener a toda costa la independencia, romper las cadenas que les unen a las potencias europeas y erigirse en un bastión de libertad, sin reyes, nobles, religiones ni autoridades que estén por encima del común de los hombres. En 1718 la Royal Navy tomó el control y puso fin al gobierno de la República Pirata. Al frente quedó Woodes Rogers, un experimentado marino que también había participado en la Guerra de los 12 años, con una patente de corso. Llegó a la isla al momento que la corona ofrecía el indulto real. Algunos se negaron a aceptarlo, otros lo aceptaron y pasaron a dar caza a sus antiguos compañeros, la mayoría de los cuales acabó en la horca. Sabían que no podían controlar a Nassau, que esa república pirata no duraría para siempre. Lo mejor para que terminara en buenos términos era que la mayor cantidad de piratas aceptara el indulto. No obstante, muchos habitantes de Nassau lucharon tenazmente por su independencia. Fue una de las grandes epopeyas en la lucha contra el dominio colonial por parte de las potencias europeas en América. Desafortunadamente ya no pudieron recuperar su república. Medios de comunicación.
Ahora que conocen los principales puertos piratas en la historia, vamos a hablar de cómo se han representado en los medios de comunicación, dado que cada uno de los materiales analizados abordó un puerto distinto y lo representó de distinta manera. Black Sails. El serial televisivo está ambientado entre los años de 1716 a 1718, donde el escenario principal es la República Pirata de Nassau. Nos muestra su pleno apogeo, declive y derrumbe. Vemos la relación que hay entre los piratas célebres que estaban frente al gobierno. Un dato curioso es que en el final de la segunda temporada, James Flynn comenta a John Silver haber hecho una breve escala en Tortuga para abastecerse de víveres. Esto claro después de su escape en Charleston. Se hace presente las formas en que son llevados el comercio en la isla. Todos los mercaderes están emparentados, directa o indirectamente, con algunos piratas, quienes al llegar al puerto venden la mercancía robada en sus atracos. Por medio de Elinor Guthrie, quien es hija del mercader más importante de New Providence, Richard Guthrie, podemos ver cómo es el comercio en el mercado negro. Era ella quien proveía a las tripulaciones piratas, al ser poseedora de la taberna más importante de Nassau. Al momento del declive podemos ver que muchos de estos hombres tienen por objetivo el mantener a toda costa su independencia, y con ello romper las cadenas que las mantenían unidas a las demás potencias europeas, y seguir como un bastión de libertad, sin reyes, nobles, religiones o cualquier tipo de autoridad que pudiera estar por encima del común de ellos. Pasión. En el melodrama casero representan varias de las islas pertenecientes a las Antillas. Los filibusteros llegan a varios de estos asentamientos a descansar de sus aventuras en alta mar. Al mismo protagonista, Ricardo López de Salamanca, lo apodaban el Antillano, debido a sus estancias en ellas. En una parte de la telenovela tenemos al personaje de María Yula, mejor conocida como la Paisana, quien es amiga de Ricardo, donde ella está en una conversación con otra mujer, a la que le pregunta por el Antillano. Como esta mujer no sabía que a Lope de Salamanca le decían así, se extraña, a lo que la paisana le comenta que nació allá en las Antillas. Piratas del Caribe. La franquicia cinematográfica nos representa dos de estos puertos, Port Royal y Tortuga. Basta decir que la saga fílmica no está ambientada en la llamada época dorada, dado que hacen aparición monarcas que reinaron después de estos tiempos. Tenemos una Port Royal perfectamente gobernada por Inglaterra. El gobernador Walter Swan, padre de la protagonista, en La Maldición del Perla Negra, al momento que Jack Sparrow llega al puerto, inmediatamente le dan caza a los soldados de la Armada Real, quienes ya lo conocían por sus actividades. En la misma película tenemos un ataque contra la ciudad por parte de la tripulación de la Perla Negra, donde vemos el fuerte de la isla en acción, debido a que este es su principal línea de defensa. Varios soldados disparaban los cañones, mientras que otros iban de la ciudad armados con bayonetas y espadas. Al final, Jack casi es ejecutado en el fuerte, donde es rescatado por Elizabeth Swann y Will Turner, donde es recogido por su tripulación en medio del mar. En las siguientes dos entregas, El Cofre de la Muerte y El Fin del Mundo, la Compañía de las Indias Orientales, la East India Trading Company, toma el control del puerto y la ciudad. Utilizan el fuerte para colgar a toda persona declarada culpable de piratería, o de ayudar a una persona culpable de piratería, o de asociarse con una persona culpable de piratería. En el caso de Tortuga, Jack Sparrow asiste a este escenario en más de una ocasión. En La Maldición del Perla Negra, Ed y William Turner llegan con la intención de conseguir una tripulación para la embarcación que robaron, el HMS Interceptor, y así ir detrás de Barbosa a la Isla de la Muerte. En El Cofre de la Muerte, Sparrow regresa al puerto con la intención de reclutar 99 almas, con las cuales saldar su deuda con Davy Jones. Para El Fin del Mundo, los piratas llegan a la ciudad con la intención de festejar su victoria contra la East India Trading Company. Es aquí donde Barbosa le vuelve a robar la perla negra a Jack. En el cuarto filme, Navegando Aguas Misteriosas, al momento que Barbosa rompe su patente de corso y asume la capitanía de la Queen and Revenge, deciden ir a Tortuga a festejar el regreso a su vida como pirata.
En conclusión, como ya lo habíamos mencionado, los piratas eran nativos del mar, pero a pesar de ello necesitaban hacer escalas en islas para conseguir alimentos frescos, agua e inclusive para vender la mercancía robada en sus ataques. Las Antillas representaron varias guaridas para ellos, pero no por ello tuvieron otros escondites. Algunos que sí fueron legales, en el caso de tener el consentimiento y apoyo de las autoridades locales, o algún tipo de común acuerdo con los comerciantes. En muchos de estos casos, en las aguas de la costa sur de Cuba, utilizaban las islas para descansar de sus aventuras. Arrastraban su navío hasta la playa para carenarlo. Todos bajaban a tierra y plantaban tiendas, turnándose para realizar expediciones de saqueo. En el caso de encontrarse con civiles, los tomaban como prisioneros, obligándolos a pescar y cocinar para ellos. También hubo otras islas en Indonesia y Filipinas, que también les proporcionaron refugio, así como las caletas de Borneo y Sumatra sirvieron de albergue. Los puertos piratas más importantes en la historia, con excepción de Port Royal, pertenecen a estas islas. A mi manera de ver, cada uno de los materiales analizados hizo una perfecta representación de lo que es la vida en una isla tropical de aquel entonces, con lo que el espectador puede percatarse de las diferentes cosas que pueden hacer los piratas en tierra firme como en el mar, ya sea para modus vivendi o simplemente para divertirse mientras esperan a su siguiente aventura. ¡Arr! En estos puertos es imposible que la armada los busquen. Aquí podrían hacerse de provisiones, arreglar sus naves o descansar, si así lo quieren del mar.